Hay muertes que llegan como llegan todas las muertes, de repente, sin avisar, dejando un hueco que no tiene forma y que no se puede llenar con nada. Y hay muertes que llegan de esa manera, sí, pero que además traen consigo algo más. Algo oscuro. Algo que no cierra. Algo que te obliga a seguir preguntando mucho después de que todo el mundo ya dejó de preguntar. Daniela Montoya sabe exactamente de qué estoy hablando. Porque la muerte de su esposo Gustavo no fue solo una tragedia. Fue un misterio. Y lo que Daniela descubrió mientras trataba de entender qué había pasado aquella noche junto al lago fue algo que ningún velorio, ninguna misa, ningún pésame alcanzó a prepararla para recibir. Pero vamos por partes. Porque esta historia, como todas las que de verdad importan, necesita que uno se tome el tiempo de conocer a las personas antes de ver cómo se rompen. Daniela conoció a Gustavo Pereira cuando ella tenía 28 años. Él tenía 32. Se conocieron en la boda de un amigo en común, bailaron una pieza porque ninguno de los dos quería bailar y se encontraron huyendo de la pista al mismo tiempo, y eso de alguna manera se convirtió en una conversación de 3 horas en la esquina del salón sobre libros, sobre viajes que ninguno había hecho todavía, sobre lo que querían de la vida. Salieron durante 1 año y medio. Se casaron en una ceremonia sencilla. Compraron un departamento en la colonia Centro Histórico de San Luis Potosí, uno de esos con techos altos y pisos de madera que crujen y paredes gruesas que guardan el frío en verano. Lo fueron llenando con calma, sin prisa, con muebles que eligieron juntos en tianguis y en tiendas de segunda mano porque a los dos les gustaba más eso que comprar todo nuevo de una tienda de catálogo. Tuvieron una hija. Se llamó Renata. Y con Renata llegó esa plenitud irregular y agotadora que tiene la maternidad, esa mezcla de amor absoluto y de caos total que reorganiza todo lo que creías saber sobre ti misma. Daniela siguió trabajando. Gustavo también. Se repartían las responsabilidades con una naturalidad que muchas parejas no logran y que ellos habían construido sin siquiera darse cuenta, simplemente porque los dos eran personas que hacían lo que tenían que hacer sin esperar que nadie les aplaudiera. Los primeros 5 años de matrimonio fueron, en palabras de Daniela, los más normales de su vida. Y cuando dice normales no lo dice como insulto. Lo dice como el mayor cumplido que existe. Normales de la manera buena, predecibles, seguros, con la calidez de las rutinas compartidas y el peso ligero de saber que alguien está contigo en las cosas pequeñas. Pero el 6.º año trajo consigo algo que Daniela no supo nombrar bien en su momento. Gustavo cambió. No de manera dramática, no de una manera que hubiera dado pie a una conversación directa. Cambió de la manera en que cambia el clima antes de una tormenta. La temperatura baja un poco, la luz se pone diferente, el aire se siente distinto, pero si alguien te pregunta qué está pasando, no sabes exactamente qué decir porque nada ha pasado todavía. Gustavo empezó a irse los fines de semana. No siempre, no todos, pero sí con una frecuencia que antes no existía. Decía que necesitaba tiempo para pensar. Que el trabajo lo tenía estresado. Que había encontrado que manejar solo por carretera lo despejaba. Daniela lo entendió. Ella también tenía sus maneras de procesar el estrés que eran solitarias. No cuestionó. Pero había algo más. Algo que no era solo el estrés del trabajo. Gustavo se había vuelto ausente de una manera que no era física sino emocional. Estaba en la misma habitación pero en otro lugar. Respondía a las preguntas pero sin llegar del todo a la conversación. Abrazaba a Renata con el mismo cariño de siempre, eso no cambió, pero con Daniela había una distancia nueva, como un vidrio invisible entre los dos que ninguno mencionaba. Daniela le preguntó una noche, directamente, si estaba bien. Gustavo dijo que sí, que era el trabajo, que iba a pasar. Daniela le creyó porque quería creerle. Porque a veces creer es más fácil que insistir. La última vez que Daniela vio a Gustavo vivo fue un viernes por la noche. Él había dicho que el sábado iba a ir a un rancho cerca de la presa de San José, un lugar al que había ido otras veces, que le gustaba por la tranquilidad. Dijo que iba a dormir allá una noche y regresaba el domingo en la tarde. Daniela le preparó una mochila.
Le dio un beso en la mejilla. Le dijo que manejara con cuidado. Gustavo salió a las 7 de la noche del viernes. El domingo no llegó. Daniela empezó a llamarle desde el mediodía. El teléfono repicaba y repicaba sin que nadie contestara. Pensó que quizás estaba en una zona sin señal. Esperó. Siguió llamando. Para las 6 de la tarde, cuando el sol ya se metía y Renata preguntaba dónde estaba su papá, Daniela llamó a su cuñado, el hermano menor de Gustavo, para preguntar si sabía algo. No sabía nada. Llamaron a la policía a las 8 de la noche. Lo que encontraron las autoridades el lunes por la mañana fue esto: el carro de Gustavo, estacionado a la orilla de la presa de San José. Las llaves adentro. La mochila en el asiento trasero, intacta, sin abrir. El teléfono sobre el tablero. Y ninguna señal de Gustavo por ningún lado. El cuerpo apareció 2 días después. Lo encontraron unos pescadores a orillas del lago, a unos 3 kilómetros del lugar donde estaba el carro. Gustavo Pereira, 39 años, ingeniero en sistemas, esposo, padre de Renata, había muerto ahogado. El dictamen inicial fue accidente. Dijeron que probablemente había entrado al agua, quizás para nadar o simplemente para caminar por la orilla, y que algo había salido mal. No había señales de violencia visible. No había testigos. No había nada que apuntara hacia otra cosa. Daniela recibió esa versión sentada en una silla de la delegación de policía con su cuñado a un lado y su mamá del otro, y algo en ella, algo muy profundo y muy silencioso, dijo que no. Que eso no era todo. Que había algo más que no estaban viendo o que no estaban diciendo. El velorio fue como son los velorios: gente que llega con caras que no saben qué expresar, abrazos que duran demasiado o demasiado poco, café que nadie toma y sándwiches que nadie come. Daniela estuvo entera durante todo ese tiempo con esa firmeza que las mujeres aprenden a cargar porque no hay opción, porque hay que estar entera para Renata, para la mamá de Gustavo que llegó destrozada desde Tampico, para los que llegaban a dar el pésame y necesitaban que alguien los recibiera. Fue en el velorio donde pasó lo primero. La primera cosa que no encajaba. Entre las personas que llegaron a dar el pésame había una mujer que Daniela no conocía. No era una cara que hubiera visto en ninguna reunión de trabajo de Gustavo, en ninguna comida familiar, en ningún cumpleaños. Era una mujer de unos 35 años, bien vestida, que llegó sola, firmó el libro de condolencias, se quedó unos minutos frente al féretro con la cabeza agachada y se fue sin hablar con nadie. Daniela la vio desde el otro lado del salón y sintió algo que no supo nombrar. Una incomodidad. Una señal de alerta que venía de algún lugar instintivo que no tenía explicación lógica todavía. Buscó en el libro de condolencias esa noche. La mujer había escrito solo su nombre: Patricia Solís. Y debajo del nombre, en letras pequeñas que quizás no esperaba que nadie leyera tan de cerca: descansa, siempre te voy a recordar. Siempre te voy a recordar. No lo voy a extrañar. No fue un hombre bueno. Siempre te voy a recordar. En segunda persona. Como si le estuviera hablando a él directamente. Como si hubiera tenido esa costumbre. Daniela cerró el libro. Guardó el nombre en la memoria. Y siguió adelante porque en ese momento no tenía otra opción. Las semanas después de la muerte de Gustavo fueron de esas que se cuentan de manera borrosa. Daniela funcionaba, hacía lo que había que hacer, se levantaba, llevaba a Renata a la escuela, atendía los trámites que trae consigo la muerte de alguien, que son muchos y todos en el peor momento posible. Pero por dentro estaba en otro lugar. Por dentro seguía parada en esa orilla del lago imaginaria preguntándose qué había pasado. El dictamen definitivo llegó a las 3 semanas. Causa de muerte. Ahogamiento. Accidente. Caso cerrado. Daniela leyó el documento 3 veces. Luego lo dobló. Lo guardó en una carpeta. Y empezó a hacer preguntas por su cuenta, porque si algo le había enseñado años de trabajar con números es que cuando los datos no cuadran, no es el universo el que está equivocado. Es que falta información.
Buscó a Patricia Solís. No fue difícil. El nombre era poco común y San Luis Potosí no es tan grande. La encontró en redes sociales. Patricia Solís, 34 años, diseñadora gráfica, vivía en la ciudad. Perfil público, fotos de trabajo, de viajes, nada que revelara nada de inmediato. Pero entonces Daniela revisó las fotos más viejas. Las de 2, 3 años atrás. Y en una de ellas, una foto de una cena en un restaurante, estaba Patricia con un grupo de personas. Y entre esas personas, en el extremo derecho de la foto, estaba Gustavo. Daniela amplió la imagen. No había duda. Era él. Más joven, con el pelo un poco más largo, pero era él. Y estaba sonriendo de esa manera que sonreía cuando estaba cómodo, esa sonrisa tranquila que ella conocía perfectamente. Guardó la foto. Siguió buscando. Lo que encontró en las semanas siguientes fue como armar un rompecabezas del que nadie te dio la imagen del resultado. Pieza por pieza, sin orden, sin saber cuándo iba a aparecer la que completaba el cuadro. Habló con compañeros de trabajo de Gustavo, de manera casual, como quien simplemente quiere recordar a la persona que perdió. Fue en esas conversaciones donde empezaron a aparecer los huecos. Gustavo había pedido varios días de vacaciones en los últimos 2 años en fechas que Daniela no recordaba. Días que según su agenda de trabajo eran libres pero que en casa Gustavo había descrito como días de trabajo remoto o de reuniones fuera de la ciudad. Habló con el hermano de Gustavo, que al principio fue cauteloso pero que finalmente, después de una conversación larga y honesta, admitió que Gustavo le había dicho algo unos meses antes de morir. Le había dicho que estaba pasando por algo complicado. Que tenía que resolver una situación. Que cuando lo hiciera, iba a hablar con Daniela. El hermano no sabía qué era esa situación. Gustavo no le había dado detalles. Solo eso, que tenía que resolver algo. Resolver algo. ¿Qué se resuelve en secreto? ¿Qué se resuelve sin decirle a tu esposa? ¿Qué tipo de situación complicada lleva a un hombre a desaparecer un fin de semana y aparecer muerto en un lago? Daniela se hizo esas preguntas durante semanas. Y entonces, 1 mes y medio después de la muerte de Gustavo, recibió un mensaje. Era de Patricia Solís. Decía: sé que probablemente no quieres saber nada de mí. Pero hay cosas que creo que mereces saber. No para hacerte daño, sino porque Gustavo hubiera querido que lo supieras. Si quieres hablar, aquí estoy. Daniela leyó el mensaje 4 veces. Luego escribió: ¿cuándo puedes? Se encontraron en un café neutral, en una colonia donde ninguna de las dos era conocida, un martes por la mañana. Daniela llegó 10 minutos antes y pidió un té que no tomó. Patricia llegó puntual, con una expresión que era difícil de leer, una mezcla de nervios y de algo parecido al alivio, como de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo y finalmente puede soltarlo. Lo que Patricia le contó a Daniela esa mañana duró casi 3 horas. Y fue lo más complicado y lo más inesperado que Daniela había escuchado en su vida. Patricia y Gustavo se habían conocido 6 años atrás, en un grupo de apoyo para personas con un familiar con adicciones. La hermana de Patricia era alcohólica. El papá de Gustavo, que Daniela sabía que había muerto cuando él tenía 20 años, no había muerto de un infarto como siempre le dijo a ella. Había muerto de cirrosis, consecuencia de años de alcoholismo severo que Gustavo había vivido de cerca en su infancia y que nunca había procesado del todo. Gustavo llevaba años guardando eso. Había construido una versión de su historia de infancia que era más limpia, más digerible, porque la versión real era demasiado dolorosa para sacarla seguido. No era mentira exactamente. Era una omisión enorme que con el tiempo se había convertido en una pared. En ese grupo, Gustavo y Patricia habían encontrado algo que ninguno de los dos esperaba: la posibilidad de hablar de las cosas que no podían hablar con nadie más. No era una relación romántica, aclaró Patricia, mirando a Daniela directamente a los ojos. Era algo más complicado y más simple al mismo tiempo.
Era la única persona con quien Gustavo podía hablar de su papá, de su infancia, del peso que cargaba, sin tener que traducirlo para que alguien lo entendiera. Daniela la escuchó sin interrumpir. Patricia continuó. En el último año, Gustavo había empezado a hablar con ella de algo más. Había dicho que llevaba tiempo con algo en la cabeza que no le daba paz. Que había cometido un error hacía años, antes de casarse con Daniela, un error que involucraba dinero, un negocio que salió mal, una deuda que había creído poder resolver solo y que se había ido haciendo más grande. Personas a las que les debía dinero que no eran del tipo que esperaban pacientemente. Patricia no sabía los detalles completos. Gustavo había sido vago intencionalmente, como si no quisiera involucrarla más de lo necesario. Pero se había dicho, en su última conversación, que iba a ir a ese lugar cerca de la presa a encontrarse con alguien. A cerrar el tema de una vez. A pagar lo que debía o a llegar a un acuerdo definitivo. Eso fue 2 semanas antes de que desapareciera. Patricia había guardado silencio porque no tenía pruebas. Porque no sabía si lo que Gustavo le había dicho era la razón de su muerte o simplemente un contexto. Porque tenía miedo. Y porque no sabía cómo presentarse ante la viuda de alguien y decirle: tu esposo me contaba las cosas que no te contaba a ti. Pero no había podido seguir guardándolo. No con esa posibilidad instalada en la cabeza. Daniela llegó a su casa ese martes por la tarde con las manos frías y la cabeza llena de ruidos. Renata estaba con su mamá. La casa estaba sola. Daniela se sentó en el sillón donde Gustavo se sentaba a leer y se quedó un largo rato sin moverse. Pensó en el hombre que había conocido en aquella boda. El hombre de palabras precisas y pocas palabras. El hombre que había construido con ella una vida de pisos de madera que crujen y muebles de segunda mano. El hombre que lloraba viendo ciertos documentales y que preparaba el mejor arroz con leche que Daniela había probado en su vida. Ese hombre había cargado algo durante años que nunca le mostró. No por falta de amor, según lo que empezaba a entender. Sino por exceso de vergüenza. Por ese tipo de orgullo masculino quebrado que prefiere hundirse solo antes que pedir ayuda a la persona que lo ama. Daniela contrató a un abogado que también tenía contactos con un investigador privado. No porque creyera que podía cambiar algo. Gustavo estaba muerto y eso no iba a cambiar. Sino porque necesitaba saber. Necesitaba que el rompecabezas tuviera todas sus piezas, aunque la imagen final fuera dolorosa. Lo que el investigador encontró en los meses siguientes fue suficiente para confirmar algunas cosas y para dejar otras en ese territorio gris donde viven los hechos que nunca van a poder probarse del todo. Gustavo sí tenía una deuda. Era con personas que operaban en los márgenes de lo legal, prestamistas que cobraban con métodos que no eran amables. La deuda venía de un negocio que había intentado montar antes de casarse con Daniela. Un negocio que fracasó y que dejó cuentas pendientes que Gustavo había ido pagando poco a poco durante años sin decírselo a nadie. Para cuando murió, la deuda era mucho menor de lo que había sido, pero seguía ahí. Si esa deuda tuvo algo que ver con lo que pasó en el lago, no se pudo probar. El caso siguió siendo oficialmente un accidente. El investigador dijo que había indicios de que algo más había pasado, pero que sin testigos, sin evidencia física concreta, sin nadie dispuesto a hablar, no había manera de llevar nada a ningún lado. Daniela recibió esa conclusión con la misma serenidad con que había recibido casi todo desde que la vida le cambió de forma. No era resignación. Era algo más parecido a la aceptación de que no todas las preguntas tienen respuesta y que vivir esperando esa respuesta era una manera de no vivir. Lo que sí hizo, con esa información, fue hablar con Renata. No toda la verdad, no de golpe, porque Renata tenía 8 años y había cosas que esperarían a que tuviera más. Pero sí le dijo que su papá había sido un hombre que cargó cosas difíciles en silencio, que eso había sido su error más grande, y que si alguna vez ella, Renata, tenía algo pesado que cargar, lo más valiente que podía hacer era decírselo a alguien. A su mamá, a una amiga, a alguien. Que el silencio no protege. Que el silencio, a veces, ahoga. Pero no había podido seguir guardándolo.
no con esa posibilidad instalada en la cabeza. Renata la escuchó con esa seriedad que tienen los niños cuando saben que lo que se les está diciendo es importante. Y luego preguntó si su papá la quería. Daniela la abrazó fuerte. Con todo, le dijo. Con todo lo que tenía. Han pasado 2 años desde que encontraron a Gustavo en el lago. Daniela sigue en San Luis Potosí, en el mismo departamento de pisos que Crujen, aunque ha ido cambiando cosas despacio, reorganizando el espacio para que sea más suyo y menos de una ausencia. Sigue trabajando en la misma empresa. Sigue siendo la que resuelve, la que organiza, la que no se cae. Pero algo cambió en ella de maneras que no son visibles desde fuera. Cambió la manera en que escucha a la gente. Cambió la manera en que hace preguntas, con menos miedo al silencio que viene después, con más disposición a esperar la respuesta real en vez de conformarse con la que es más fácil de dar. Habla con Patricia de vez en cuando. No son amigas exactamente. Son 2 mujeres que conocieron lados distintos del mismo hombre y que comparten algo que no tiene un nombre preciso. Una especie de entendimiento mudo sobre lo complicado que puede ser querer a alguien que no sabe pedirte ayuda. La pregunta que le hacen a Daniela con más frecuencia, la que le hacen con los ojos aunque no siempre con la boca, es si está enojada con Gustavo. Si lo culpa. Ella siempre tarda un momento antes de responder. Hay días, dice, en que sí. En que pienso en todo lo que cargó solo y me pregunta por qué. ¿Por qué no confió en mí? ¿Por qué pensó que tenía que resolverlo sin que yo supiera? Y sí me duele. Me duele mucho. Pero también entiendo que el miedo a decepcionar a quien amas puede ser más grande que el miedo a cualquier otra cosa. Y que a veces la gente se hunde no porque no quiera ayuda sino porque no sabe cómo pedirla. Porque nadie le enseñó. Porque creció creyendo que pedir ayuda era perder. Lo que aprendí de todo esto es que el amor no es suficiente si no va acompañado de confianza. De la confianza real, la que te permite mostrarle a la persona que tienes a tu lado lo peor de ti y creer que va a seguir ahí. Esa confianza no se da sola. Se construye. Y se construye hablando. Aunque duela. Aunque dé vergüenza. Aunque no sepas cómo empezar. Renata cumplió 10 años el mes pasado. Daniela le organizó una fiesta en el patio de la casa de la abuela, con globos y pastel de 3 leches y las amigas del salón corriendo por todos lados. En algún momento de la tarde, Renata se acercó a su mamá, que estaba sentada en una silla viendo la fiesta, y le dijo sin contexto, como dicen las cosas los niños que todavía no saben que algunas cosas necesitan introducción: «Mamá, ¿tú crees que el cielo existe?» Daniela la miró. «No lo sé», dijo con honestidad. «Pero me gusta pensar que sí». Renata asintió, pensativa. Luego dijo: «Yo creo que sí. Porque si no existiera, ¿a dónde irían las personas que uno quiere?» Y se fue a correr con sus amigas, con esa ligereza que tiene la infancia cuando no sabe todavía el peso de las preguntas que acaba de hacer. Daniela se quedó sentada, mirándola. Con los ojos brillosos y una sonrisa que le costó un poco pero que llegó. Porque hay momentos en que la vida te recuerda, de las maneras más inesperadas, que aunque haya cosas que nunca van a tener respuesta, aunque haya preguntas que se van a quedar abiertas para siempre, también hay cosas que no se rompen. Que sobreviven. Que siguen ahí corriendo con globos en una tarde de cumpleaños. Y eso, a veces, es suficiente. Más que suficiente. Esta historia nos deja con una verdad que pocos quieren ver. Que el silencio puede matar de maneras que no siempre son visibles. Que hay personas que cargan sus miedos y sus errores como si fueran vergüenzas que hay que esconder, sin entender que ese peso, cuando se carga solo demasiado tiempo, termina hundiendo. Que la persona que te ama no necesita que seas perfecto. Necesita que seas real. Necesita que confíes en ella lo suficiente para mostrarle también lo roto. Porque el amor que no conoce tus grietas no te conoce de verdad. Y el amor que si las conoce, ese no te abandona. Ese se queda. Ese es el que vale.